Ahora sí, acá sí empieza la grabación, la clase de hoy. Y vamos a empezar entonces sí con preguntas y respuestas, porque veo que hay gente que tiene preguntas y no tiene respuestas. Bien, la primera pregunta que me hicieron, que ya la respondimos. ¿Tenemos tutor para el TP0? Tienen tutor para el TP0, nada más que ustedes no lo conocen, para que no lo acosen tanto por privado. La idea es que pregunten todos lo más que puedan de forma pública para repartirnos el trabajo lo mejor posible. Porque a veces pasa que yo no puedo responder y por ahí estoy 2 días sin responder, o quizás el otro corrector no está porque tiene su vida también, tiene materias, tiene exámenes, lo que sea. Entonces, nada, intenten consultar por público, así no... Así tienen mejor tiempo de respuesta y sus compañeros también pueden ver y pueden participar y es más rápido. ¿Qué más me preguntaron? La entrega es el 16, ¿no? Sí, acuérdense que es optativa la entrega, no hace falta que la entreguen si no quieren, pero que les va a servir lo que implementen para el TP1. Sí, es la idea. ¿Qué más? La cantidad de líneas, les dije, más o menos la implementación que tenemos nosotros son 40 líneas, pero no importa tanto la cantidad de líneas. Lo que importa del TP0 es un repaso de algoritmia. ¿Sí? Es un problema típico de algoritmos 1 lo que estamos pidiendo, nada más que le agregamos memoria dinámica. Pero si no tuviesen la memoria dinámica sería lo mismo. Tendrían un par de ifs menos, nada más. Eh, es como un repaso de algoritmos 1. Deberían ser capaces de resolverlo. Por supuesto, pueden pedir ayuda. No nos molesta ayudarlos, para eso estamos. Pero no se preocupen si son, che, 100 líneas, está bien. Pero hace lo que tiene que hacer, se entiende el código. ¿Hace cosas redundantes tu código? Habría que reverlo. ¿Haces cosas muy confusas? ¿Tu código no se entiende? Que eso es más importante en esta materia, ¿sí? Es más importante saber, che, el código se entiende. Yo puedo ir leyendo el código y puedo ir entendiendo qué es lo que está sucediendo. O es una cosa que tengo que ir adivinando, che, esto hace tal cosa, esto hace tal otra y no entiendo bien qué pasa. Bueno, si les pasa eso, replantéense la vida. ¿Nos van a corregir la entrega? Sí, obviamente. Esa es la idea. No va con nota, obviamente. Tenía pensado hacer es guardar el string en uno. ¿En un qué? ¿Qué tan grande debe ser la función? Tenía pensado hacer es guardar el string en uno. ¿En un qué? En un string. Guardar el string en un string. Dentro de la función y luego hacer el malloc al string. Si ya tenés el string. E ir agregando las cosas. Y cuando encuentro un separador, hacer un realloc, pero me confunde cuánto espacio ponerle a los malloc y realloc. Además de tener problemas con el string copy. Yo no entiendo qué rol tira Chanutron. Punto número uno. ¿Cómo plantean el algoritmo? Yo no les voy a decir planteenlo de tal forma. Pero ¿cómo lo harían si esto fuese un típico problema de algoritmos 1? Che, tengo que dividir el string donde encuentro separadores. ¿Y qué sería lo más fácil? Che, necesito reservar memoria para cuántos strings. No sé, fíjate. Recorre el string y fíjate cuántos separadores tenés. Tengo 5 separadores. Bueno, entonces necesitas 6 strings, ¿no? ¿Cuántos separadores tenés? Uno. Bueno, necesitas 2 strings. ¿Cuántos tenés? Tengo ningún separador. Bueno, entonces necesitas un solo string. Eh, es básicamente, ahí ya tienen una función que recorra buscando cierto carácter, ¿sí? Ya está. Que cuente cuántos caracteres hay. Ya con eso saben cuántos punteros tienen que reservar, cuántos substrings van a tener. Y eso es muy sencillo, eso son 2 líneas, ¿sí? Y después, ¿qué hago con eso? Y bueno, no sé, podría tener una función que quizás me diga, dado un string, en qué posición dentro del string encuentro el separador, ¿sí? Entonces yo empiezo desde el principio, che, ¿dónde está el próximo separador? Y está en la posición 5. Eso quiere decir que desde donde estoy yo parado, 5 caracteres más adelante está el separador. Bueno, necesito reservar 4 bytes o 5 para poner ese string y el 0. Y ahí ya tengo el primero. Avanzo el string que tengo 5 caracteres y vuelvo a buscar y repito, digamos. Por eso no es un algoritmo complejo, es un típico problema de algoritmos 1. Les viene bien el repaso, lo sabemos, por eso hicimos el TP0, justamente para que repasen los conceptos de algoritmos 1, para que se desoxiden un poco en el tema de escribir algoritmos propios, porque notamos que les cuesta mucho, justamente por eso se instauró el TP0, porque notábamos que para el TP1 llegaban muy como, ¿cómo decirlo? Desnudos, vamos a decir en bolas. Entonces supusimos, bueno, che, es una buena oportunidad para que nos muestren qué es lo que saben y intentar llevarlos por el buen camino si es posible. ¿Lo que devuelve la función debe ser un string dinámico? No, para nada.
lo que devuelve la función debería ser un vector dinámico, no un string dinámico. Un vector de strings dinámico. O un vector dinámico de strings. Los strings van a ser dinámicos porque, bueno, todo en C es dinámico. Pero no, es un string. El TP0 entonces no aporta a la nota de cruzada. El TP0 no anota, no anota. La nota no aporta a la nota de cruzada. Pero el TP1 contiene el TP0. O sea, el split de string es parte del TP1. Lo van a usar en el TP1. Si tengo un char pointer algo, ¿cómo hago para acceder a cada posición del vector de strings? Algo sub 0. O sea, si algo es tu vector, usas los corchetes. Si algo es un doble puntero, algo Pero, con corchete es un puntero simple, un char pointer. pero una pregunta, eso no, ese algo, algo no me va a dar como, a ver, me explico, como es un char pointer, si yo hago el nombre con los corchetes y una posición, lo que me da eso no es una dirección de memoria, Te da un char pointer. Vos estás desreferenciando. pero sí que, Sí. pero no me está dando una dirección de memoria. No, eso, si vos haces algo sub 5, eso te da el contenido. Si vos haces algo más 5, te da la dirección. Son dos cosas distintas. Lo que te da es un char pointer. Un char pointer es una dirección de memoria, pero no es un char doble pointer, es un puntero simple. Sí, es diferente. Digamos, vamos, si encuentro un editor. eh, ahí, ¿no? Ahí tengo el editor. Por ejemplo, vamos a la carpeta de alumnos. Eh, ahí. Pongamos ejemplo, punto C. ¿Sí? Punto C. Y acá, no sé, tenemos un main y vos me decís, yo tengo un char pointer algo. Algo. ¿Sí? Y vos decís, acá en el medio hice algo con algo. Hice algo. Algo con algo. Y de repente acá abajo decís, che, quiero el primer string. El primer string es algo sub 0. Si algo es, vamos a agrandar un poco la letra porque no se ve seguramente. Si algo es de tipo char pointer, algo sub 0, esto es de tipo char pointer, porque ya fui a buscar el contenido de lo que había ahí. Ahora, si digo algo más 1, por ejemplo, esto sigue siendo de tipo char pointer, porque no lo desreferencié. Vamos. Pero char pointer es un string, no sé si es esa la pregunta. Sí, Eh, sí, es eso. Y si quiero acceder al contenido de lo que apunta eso en la posición uno tengo que hacer pointer algo en uno. ¿El contenido de esto? Sí. El contenido de lo que apunta esa dirección de memoria. Sí, el contenido de la que apunta. Lo que pasa es que acá hay dos cosas distintas. Si vos tenés, por ejemplo, hagámoslo con int, que es más divertido. Si yo tengo un int pointer, eh, puntero a número, puntero a int, ¿sí? ¿Sí? Y tengo int número, esto es 5, ¿sí? Si yo hago puntero a int igual ampersand número, si yo hago puntero a int sub 0, esto va a entrar al puntero a int, va a ir a la posición 0 en memoria, que es esta dirección, y me va a devolver 5, porque yo, digamos, si puntero a int es de tipo int pointer, puntero a int sub 0, esto es de tipo int. Si le saqué un asterisco, esto va a ser igual a 5 seguramente, ¿no? Debería ser. Ahora, si yo tengo un doble puntero a int pointer, int, y digo que ppint es igual a ampersand puntero a int, cuando yo haga ppint sub 0, esto me va a devolver puntero a int, ¿sí? No me va a devolver un entero. El tipo de esto es tipo int pointer.
Si yo quiero acceder al entero utilizando este puntero, sí tengo que referenciarlo dos veces. Sería ppint sub 0 sub 0. Esto de nuevo es de tipo int y estaría accediendo a este 5. Por supuesto que tenés notaciones alternativas como decir ppint, como decir, no sé, ppint asterisco asterisco, que es lo mismo. Pero de nuevo, la idea no es que yo escriba todo esto y que quede en el aire, sino que entiendan por qué es esto, por qué es que sucede, y por eso dibujábamos las flechas siempre, ¿sí? No sé si vos estás entendiendo eso, si necesitan que haga el dibujo, no sé. Eh, Sí, sí, estoy entendiendo una idea. ¿Tenés una idea seguro? Porque esto es importante, es parte de lo que hace a C. El tema de los punteros es una variable, tiene una flechita, está apuntando a la otra, ¿sí? Mientras Lo que que, sí, sí, lo que sí me confunde es la notación de doble corchete, como si fuese una matriz. es que sí, es como una matriz, es lo mismo, es lo que les digo siempre, es la notación. Pero es absolutamente notación. Ustedes sepan que puntero a int, vamos de nuevo, puntero a int sub 0, esto es lo mismo que puntero a int con el asterisco. Sí, es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la notación de punteros es así, es la sintaxis de C. No le busquen significado especial porque es simplemente eso. Ahora me dicen, cuando hago puntero sub 5, por ejemplo, si esto fuese un vector, ¿cómo hago con la notación de asterisco? Bueno, es puntero a int más, más 5 con el asterisco adelante. Es lo mismo. Estas dos cosas significan exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque está definido así, nada más. Eh, Una consulta. sí, Sí, lo que acabas lo que habías explicado, o sea, recién, hace un minuto, lo de puntero a int, eh, después el número 5, eso es lo que, o sea, hace referencia a lo que explicaste, fue lo último que explicaste el jueves pasado, ¿no? Lo de señalar uy, no me sale. O sea, los dibujitos que hiciste al final de la clase pasada, los dibujos de las flechas y que la última del vector es igual a null. Vendría a sí. ser exactamente esto, ¿no? Sí, eso es lo que, de hecho, se lo dije en la primera clase también. Esto es lo que tienen que hacer ustedes siempre. Es decir, che, no entiendo qué está pasando con los punteros. Tienen que ir a hacer el dibujo. Si no hacen el dibujo, no van a entender. Porque yo se los explico así en el aire porque yo lo entiendo. Pero yo no sé si ustedes lo entienden. Entonces, si no lo entienden, hacemos el dibujo. Por eso les digo, si quieren, hacemos el dibujo. No tengo ningún problema. Pero la Eh, idea es que lo hagan ustedes también. ok, y una consulta más. Ahí, cuando le asignás, o sea, el int pointer vendría a ser int pointer puntero a int, te dice la dirección de memoria, ¿o no? Y ahí vos le estás asignando un int, que es número, ¿o no? Repetime la pregunta. Eh, o sea, vos en el segundo que escribiste ahí, el pp_int es igual a ampersand puntero a int. Sí. Ahí, ¿qué es lo que estás guardando en esa posición? La dirección de memoria de puntero a int. Acordate que un puntero guarda una dirección de memoria, nada más. Claro, ok, ok. Pero solo te guarda la dirección de memoria, no te va a devolver el 5 como te devolvía lo anterior que hiciste, lo de la Esto línea tampoco 1. devuelve 5. Lo guarda el 5. No, Ah, no. Esto devuelve ampersand, es dame la dirección de memoria de una variable. Literalmente significa eso ampersand. Entonces, ok, ok. dame la dirección de memoria de número. Y número, digamos, 5 no es la dirección, 5 es el contenido. Claro. Entonces, la dirección de memoria se la va a guardar en la variable de tipo puntero. Entonces, puntero a int es una variable que tiene una flechita, si quiere, apunta ahí, apunta a donde vive este 5, pero no tiene el 5. Ok, ok, perfecto. Y Muchas gracias. ppint tiene una flechita puntero a int y puntero a int tiene una flechita a número. Por eso tiene dos Claro, asteriscos. claro, ok. Los Ahí dos me quedo más asteriscos claro. significa para llegar a int lo que tengo que hacer es navegar dos flechas. Eh, ¿Qué más preguntaron? Ah, una pregunta, algo que no me quedó muy... Perdón. Se te escucha cortado. Ah, ¿Qué pasó? ahora se escucha bien. Sí. Que algo que no me quedó muy claro. En la línea 16 dice
17 eso es equivalente, ¿no? Sí. Si tengo un puntero doble y hago asterisco, asterisco, ese puntero accedo al contenido de la primera posición. Vos tenés ppint, le aplicás un asterisco, digamos. Vos tenés que fijarte el tipo. ppint, ¿de qué tipo es? Es de tipo doble puntero a int. Cuando aplicás un asterisco, ahora en vez de tener un int pointer pointer, tenés un int pointer. Es como si lo hubieses sacado un asterisco acá. Y cuando le aplicás el segundo asterisco, navegaste la segunda flecha, digamos, y lo que obtenés es sacarle los asteriscos ahí. Obtenés un int. Sí, es básicamente eso. Cada asterisco te dice cuántas flechas navegaste. Cuántas indirecciones recorriste. Ok, ahora sí entendí. Muchas gracias. Me están dando muchas dudas a mí, así que cancelar, ejecutar. Vamos a intentar dibujarlo porque... ¿Qué más me preguntaban? Las consultas serán por clase... No, las consultas están en Slack. Igual veo que ahí ya te pasaron el Discord, ¿verdad? Que todo bien. Discord. ¿Por qué leí en internet que está mal de referenciar un puntero a void? ¿Lo leíste en internet? Lo dijimos acá, todo, no sé, me cansé de repetirlo acá. Lo tuviste que leer en internet. No, lo que digo yo no sirve para nada. Está bien, me parece bien. Es como si estuviese apuntando un número. No. Yo no llego a hacer el TP0. De nuevo, el TP0 es opcional, digamos. No se preocupen si no llegan. Me gustaría solo para reforzar esos temas. ¿Va a seguir estando disponible la fecha de entrega? Puedes hacerlo sin entregarlo, no hay problema. Las pruebas que corre Chanutron son las mismas pruebas que tienen ustedes, así que no hay nada nuevo. No se van a encontrar con ninguna sorpresa, supongo. Espero. ¿Qué es lo que hicimos en el código recién? Tenemos el stack, tenemos el heap. Hagamos esto, me copio un par de punteritos. ¿Está? Muy arriba. También copiate. ¿Qué está pasando? No, están entrando al disco. Bien. Nosotros teníamos in pointer paint y teníamos in pointer pointer paint y después teníamos un entero que era número, ¿sí? Tenemos un int número, todo viviendo en el stack, ¿sí? No había nada en el heap. Lo que dijimos es número, que no es un puntero, es un número. Dijimos número vale 5. Entonces, si número vale 5, simplemente tiene el numerito 5 adentro. Después dijimos paint va a ser igual a ampersand número. Ampersand número significa la dirección de memoria de número, ¿sí? De esa variable. Entonces, básicamente lo que va a hacer es un puntero que apunte ahí. El puntero va a guardarse esa dirección de memoria. Por eso paint va a estar apuntando ahí, ¿sí? Tiene almacenado internamente la dirección de memoria donde vive el número. Y después pp número tenía la dirección de memoria de paint, o sea, va a estar apuntando acá. Entonces, que esto es lo que tienen que hacer ustedes, ¿sí? Es dibujar qué es lo que está pasando. Para entender cómo funcionan los punteros. Entonces, che, ¿qué significa paint sub 0? Significa andar a la dirección donde está paint, que es acá, fíjate qué tiene almacenado, ¿sí? Y acceder a la primera posición de memoria, que la primera posición de memoria es esto, es navegar la flecha. O aplicar el asterisco es directamente andar. ¿Qué dirección tenés almacenada? Bueno, tengo almacenada tal dirección. Bueno, anda a esa dirección. Y el ir a esa dirección es ir acá. Entonces eso les va a devolver el valor que tiene almacenado este puntero. Si vuelven a navegar la flecha, ahí sí les va a devolver 5, que es el valor que tienen almacenado ahí, ¿sí? Bueno, piénsenlo, tranquilos, amíguense, porque C es un lenguaje y no es parte de los contenidos de la materia. Nosotros los vamos a ayudar, obviamente, pero es fundamental que lo sepan para toda la materia. ¿Qué más preguntaron? Profe, Vamos a corregir la entrega. bueno, yo tengo una pregunta, profe. Sí. El in puntero paint, por ejemplo, puede apuntar a otro puntero, digamos, in asterisco p auxiliar. Que este apunte a otro lugar. Claro, o sea, digamos en el stack crear un puntero que se llama in asterisco p Mira, auxiliar. mira. Puede... Esto lo puedo hacer, pero esto no se puede hacer. Yo puedo, si querés, hacer p auxiliar, ¿sí?
Eso lo puedo crear, pero yo no puedo hacer que esto, o no debería hacer que esto apunte acá. ¿Por qué? Porque esta variable es de tipo puntero a int, significa que apunta a int, y esto no es de tipo int, esto es de tipo int pointer. Entonces está mal, es incompatible el tipo. ¿Sí? Si esto es de tipo int pointer, significa que sí o sí tengo que apuntar un int, como este. Este era un int, este no es un int, es un int pointer. Los tipos no concuerdan. Entonces, esto tiene que apuntar ahí. ¿Puedo hacer que esta, que es int pointer pointer, apunte a un puntero a int? Sí, porque el tipo le da. Entonces no hay ningún problema. ¿Perderías la referencia al número? No perdés la referencia al número. El número está en el stack. Ya lo tenés en la mano, digamos. La variable no la podés perder nunca. ¿Qué más preguntan? Ahí lo entendí, muchas gracias. De nada. Para pasar por referencia un char pointer, no existe el pasaje por referencia en C. No se puede. Se pasan punteros, no referencias. ¿Debería poner un ampersand y recibirlo en la firma con char pointer pointer? Sí, puedes recibir un puntero a la variable y modificar el contenido. Pero no es una referencia, es un puntero. Sí, 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 puedes hacer eso. ¿La clase de repaso del sábado se subió a algún lado? Todavía no tuve tiempo de subirla, pero ya la voy a subir. Bueno, suficiente de dudas de C. Vamos a lo que nos convoca y si quieren después seguimos. El tema de hoy lo podemos ver, digamos, es un tema más bien teórico, ¿sí? Podemos ir directamente a los apuntes del doctor Méndez, que tan amablemente nos dejó los apuntes. Déjenme ver dónde tenía ese apunte. Espera. ¿Dónde está? Workspace. Ah, pues me parece que va a ser más rápido buscarlo en la página que buscarlo en mi disco duro. Sí, hagamos eso. Vayamos a la página. Vayamos a material, que de hecho si quieren ver dónde está es en material, van a la clase de hoy que es análisis de algoritmos, ¿sí? Y ahí lo tienen. Que es básicamente el tema de hoy. Este es el apunte teórico. Yo lo que les voy a dar es la teoría digerida, ¿sí? Les recomiendo que vengan y lean el apunte después, porque está muy bueno. No porque lo haya hecho Mariano, pero está bueno. ¿Se puede sacar la barra lateral? Sí, se puede. Pero lo que yo les voy a dar es, no sé si la posta, pero les voy a decir conceptualmente a qué se refiere, ¿sí? De hecho, podríamos hacerlo más bien, pero a mí me gusta hacer las cosas más bien prácticas. ¿Méndez se fue a algo 2? No, todavía no. Si querés lucharlo, lo echamos. Pero, como les dije en la primera clase, este cuatrimestre mañana está complicado con algunos temitas de él personales que no le permite estar en todas las clases. Pero bueno, detrás de escena sigue estando. Él es el maestro. ¿No? ¿Está? ¿Está? Cosas raras en la ventana. Bueno, nada, el legado de Méndez. Sí, el legado de Méndez todavía no lo maten, che. ¿Qué les iba a decir? El tema de hoy es análisis de algoritmos. ¿Qué es análisis de algoritmos? Es analizar algoritmos. Está bien, pero ¿por qué uno quiere analizar algoritmos? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Yo sé que ya leyeron la punta y me van a saber decir. ¿Por qué queremos analizar algoritmos? ¿Qué tiene de interesante analizar un algoritmo? ¿Qué nos interesa analizar de un algoritmo? Optimizarlos. Yo sé que es su parte favorita, optimizar las cosas. Para que funcione rápido. Después tenemos un TP que tarda como 15 segundos. Para ver cuál es el más eficiente, sí. Trabajar después en Google. Nada. Pero básicamente lo que vamos a estar buscando es eficiencia, estamos buscando, ¿sí? Saber qué algoritmo es lo de siempre. ¿Cuál es mejor? Yo tengo 3 algoritmos que hacen lo mismo. ¿Cuál es mejor? Sí, es la típica pregunta. ¿Y cómo sabemos cuál algoritmo es mejor? Ustedes me dicen el más eficiente. Ahora, ¿qué significa para ustedes la eficiencia? Porque eso también es un tema.
Y puede ser eficiencia en tiempo, o sea, el que dure menos, o eficiencia en memoria, el que ocupe menos memoria. Exactamente. Puede ser en tiempo, puede ser en memoria en tiempo de ejecución. Puede ser que la eficiencia para ustedes sea la memoria que ocupa el binario compilado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una arquitectura que tiene poquito disco o tiene una memoria de, no sé, 4 kilobytes y en 4 kilobytes tienen que meter todo el programa y tienen que hacer todo en 4 kilobytes. Entonces, la eficiencia de ustedes de su algoritmo viene, che, mi algoritmo es más eficiente en este caso cuando ocupa menos bytes. Por ejemplo, ¿sí? Es una métrica que pueden llegar a tener. Pero sí, todos se van a tirar por el tema de la velocidad, que es lo más típico hoy en día, ¿no? Ahora, y esta es la parte que podemos hacer la práctica si quieren, podemos hacer algo así. Por ejemplo, ¿cómo hago yo? Yo tengo este algoritmo, ¿no? Hagamos un... Sí, hagamos un for. For int i igual 0, mientras que i sea menor a, no sé, 10 y más. ¿Y qué estoy haciendo con mi algoritmo? Estoy sumando números, ¿sí? Y digo int suma igual 0 y digo suma más igual i. Es un algoritmo, nada, digamos, ¿sí? No tiene nada de interesante. Lo que va a hacer esto va a devolver suma. Ahí está. ¿Cómo llaman esto? Ejemplo.c. Bueno, pero está bien. Tenemos este ejemplo.c. ¿Sí? ¿Dónde está creado este ejemplo.c? Ah, en alumno, está bien. Tengo este algoritmo de ejemplos.c, que es un algoritmo que suma números del 1 al 10. ¿Sí? Es un algoritmo bastante directo. Ahora, a mí me dan otro algoritmo que dice, che, en realidad lo que voy a hacer es voy a ir sumando de 2 en 2 y después divido toda la mitad. Vos decís, che, pero es el mismo algoritmo, estás dividiendo por 2. ¿Cuál es más eficiente? ¿Sí? Yo tengo que buscar una forma de comparar algoritmos. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que pueden medir? ¿Cómo pueden medir el desempeño de este algoritmo, por ejemplo? ¿Qué se les ocurre? Porque RAM hay para tirar del techo, no siempre. Sí. En esta carrera se trabaja con memorias así de reducidas como 4 kilobytes. Depende de la materia. Por eso te vas a alguna de esas de electrónica, sí. Algunas materias copadas. Esperen que me tapan los cartelitos. ¿Lo cronometramos? Lo cronometramos. La cantidad de líneas. Mejor. O sea que la cantidad de líneas te dice que un algoritmo es mejor que otro. Si yo tengo, por ejemplo, ¿no? Tengo int sumar números. Este es el 1, sumar números. Y le digo int límite, por ejemplo. Y este es mi algoritmo. Este es mi algoritmo 1. Mi algoritmo 1. Y tengo un algoritmo 2. Este suma. Y tengo un algoritmo 2 que dice sumar números 2. En realidad, ahora voy a hacerlo así. Sí, de hecho, vamos a hacerlo así. Ahí está. Sí. Y hago tom suma. Y vos decís, che, es lo mismo. No, bueno, pero este tiene más líneas, mirá. ¿Vamos a contar líneas? No, no. No, ¿no? ¿A qué te referís con contar líneas? Porque es una buena... Puede llegar a ser una buena métrica, pero no es buena métrica para nada. La cantidad de instrucciones que yo hago. Bueno, la cantidad de instrucciones, eso es todo un tema. ¿Sí? Y para que entiendan, porque nunca entienden lo de las instrucciones, creo que vamos a hacer una cosa más retorcida esta vez. Cuando llegamos a la parte que me rompe la cabeza el teorema maestro, el teorema maestro es lo más sencillo que vas a ver hoy. Así, olvídate que hoy te vas a ir con el teorema maestro entendido. Cantidad de iteraciones. Bien. Méndez nos había hablado del orden de complejidad. Bien, así que ya los adelantó. Perfecto. Ahora, yo tengo este algoritmo y tengo este algoritmo. No me acuerdo cómo era exactamente la cuenta, pero creo que era algo así como... sumar los números era... Déjeme pensar, que no me acuerdo en este momento. Son... Esto era... Límite... ¿Cómo era ese acuerdo? Eso, lo que puso él. Era n por n más 1 sobre 2. Límite por... Límite más 1 sobre 2. Está bien, sí. Y vos me decís...
che, esto y esto dan igual, más menos 1, que seguramente me comí, era límite más 1, límite menos 1, no me acuerdo, pero Franco me dijo que es esa fórmula, yo le creo a Franco. Y vos decís, che, este algoritmo y este algoritmo calculan lo mismo, ¿cuál es más eficiente? Y por número de líneas es este. Pero las líneas son engañosas, ¿sí? El segundo lo hace en una sola instrucción. ¿Qué es una instrucción? Y esa también es una de las partes que les cuesta, y por eso lo dije antes. Si yo tengo, vamos a hacer esto, así salen las dos cosas. Int suma 1 va a ser igual a sumar números 1, ¿sí? Hasta 10. Por supuesto que quise escribir 10 y escribir 20. Y voy a sumar de nuevo esto. Sumar número 2, ahí está. Y voy a retornar S1 más S2, ¿sí? No importa si el algoritmo es correcto, yo supongo que sí. No me interesa en este momento. Pero lo que yo voy a hacer ahora es... SC, ejemplo, le puse ejemplo.c, guión G. Voy a correrlo. No le puse nombre. Me devolvió 0. No, está bien. Bueno, no importa. Supongamos que corrió bien, ¿sí? Ahora, ¿cuántas instrucciones tiene cada una de las funciones? Y a veces cuando hablan de instrucciones ustedes piensan en esto, y no es esto, ¿sí? Esto es lo que les quiero mostrar que no hay que hacer. Este es el código de suma números 1, ¿sí? Y estas son las instrucciones reales que tiene la función. Y si yo me fijo en la otra, estas son las instrucciones reales que tiene la otra función, ¿sí? Estos son mis dos algoritmos. Y, che, la cantidad de instrucciones que tiene... no parece tan diferente. ¿Cuántas tiene? Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 instrucciones. Y la otra tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 instrucciones. Oye, hay 2 instrucciones de diferencia. No es tan diferente, ¿no? No parece tan diferente. Pero en la primera repite instrucciones, está bien, pero ustedes me dijeron contar instrucciones como una de las alternativas. Ya vamos a llegar ahí. Tranquilos, los que ya saben el tema no se preocupen. Ahora, está claro que contar instrucciones ejecutadas, bien. Pero contar instrucciones tiene muchísimos problemas. Muchísimos problemas. Una infinidad de problemas. ¿Qué problemas tiene? Vamos a ver. ¿Está? ¿Está? Estas son... Esta es una tabla de instrucciones, ¿sí? Del 8086. Que es algo que no va más, ¿sí? No existe más. Pero para que sea algo más sencillo. Yo, por ejemplo, vengo acá y digo... A ver, ¿qué instrucciones tengo? Tengo muchas instrucciones de tipo mob. Tengo multiplicaciones. A ver, ¿cuánto tarda en ejecutarse? Porque digo, no es por cantidad de instrucciones, sino cada instrucción tarda un tiempo en ejecutarse, ¿no? Digamos, no es directo, no es esta instrucción tarda uno, tengo que ir y fijarme si quisiera hacerlo con las instrucciones, ¿no? A ver, esta instrucción, multiplicación, ¿cuánto tarda? Y dependiendo de cómo le esté aplicando, si es con un registro, si es con la memoria, ¿cómo le estoy aplicando? Le estoy aplicando la multiplicación entre un registro indexado y otro registro. Ok. Entonces voy a la tabla y me fijo. Sí, en realidad multiplicación siempre es contra el registro, ¿no? Contra el registro de... Con un registro... 32 bueno, en un Pentium son 10 ciclos. Ah, ok. Entonces yo ahí tengo anotado 10 ciclos. Entonces lo que deberían hacer, si quisieran hacerlo exacto, es ir etiquetando cada una de las instrucciones, cuántos ciclos tarda, y después sí podemos contar cuántos ciclos totales tiene nuestro algoritmo y vemos cuántos se repiten y todo eso. Primer problema es un despelote. Segundo problema, no es directo pasar de esto a las instrucciones a las que compila, ¿sí? Es un desastre, no es sencillo hacerlo. Tercer problema, esto es todo muy lindo, pero esto no existe, no sirve para nada. Primero, el Pentium ya no va más. Segundo, todos estos timings que están acá es en cantidad de ciclos de procesador. Y no es lo único que importa, ¿sí? Porque además de los ciclos de procesador hay muchos temas de caché de fondo y cosas que hacen que calcular esto de forma exacta sea completamente imposible, ¿sí? Imposible.
Así que entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es no contar instrucciones en ese sentido, sino que las instrucciones que contamos son las que podemos considerar desde el punto de vista del código fuente, desde este punto de vista, ¿sí? No estas instrucciones. Estas instrucciones, olvídense. Estas son las instrucciones generadas. No me interesan, no me sirven para nada. Cuando hablemos de contar instrucciones, hablamos de instrucciones en código C. Bien. Ahora, está claro que estas instrucciones no tienen nada que ver con las otras. No hay un mapeo directo entre una cosa y la otra, ¿sí? Eso significa que esto es un modelo, ¿sí? Y ese es el punto de esta clase. Medir la eficiencia de un algoritmo es intentar encontrar un modelo matemático que me sirva a mí para describir el comportamiento del algoritmo, ¿sí? Básicamente eso es lo que les dice el apunte. Están diciendo, hay que fijarse en el peor de los casos, depende del procesador, pero en la primera repite instrucciones, si eso lo hemos visto. Nadie hizo un algoritmo para comparar algoritmos. Está toda la teoría para comparar algoritmos, que es lo que estamos viendo hoy, ¿sí? Esta es toda la introducción de por qué lo hacemos así. Lo hacemos así porque hacerlo de otra forma es inviable. Hacerlo contando instrucciones que realmente se generan es inviable, además de que si cambio la arquitectura, la cantidad de ciclos y la cantidad de instrucciones va a ser completamente distinta y no me va a dar un número que la verdad que no me sirve para nada. Entonces, la forma que vamos a usar de medir es generar una abstracción, generar un modelo matemático que me permita ver un algoritmo y mapear ese algoritmo a una expresión matemática que me diga cómo se comporta el algoritmo, ¿sí? Es importante decir que no me va a decir cuánto tarda un algoritmo en ejecutarse. Es un error muy común incluso en los finales. Yo hago preguntas en los finales y me contestan mal. La complejidad de un algoritmo no la vamos a medir en el tiempo que tarda en ejecutarse, ¿sí? Sino en su comportamiento según la cantidad de datos que tiene que procesar. No es un tiempo concreto. La medida que tengo es comparativa, no es absoluta. No sos el único al que se le traba seguido, porque ya lo dijeron en otras clases, pero generalmente algunos dicen, sí, se me traba, otros dicen, no, está perfecto. Así que no sé. No sé qué decirles. La MIT no es del todo eficiente. Sí, bueno, es lo que hay. La voz es lo importante. La pantalla queda estática, chicos. Para ver una MIT gesticular y hacer tonterías no se pierde mucho. Bien. Bien, está claro eso, ¿no? Está claro que no vamos a contar instrucciones en el punto de vista del procesador y no vamos a medir el tiempo de ejecución, sino que vamos a tener una medida comparativa de algoritmos. Nada más, ¿sí? ¿Está bien? ¿Eso es claro? Porque al que me ponga en el examen otra cosa lo voy a bajar con una gomera. Lo voy a bajar. ¿Sí? Sé que no. Bien. Bien. Me quedo tranquilo entonces que entendieron esa parte, que era la importante. Entonces, ya hablamos entonces de lo que queremos hacer, que es comparar un algoritmo, ¿sí? Con otros. ¿Qué vamos a medir? Bueno, utilización de memoria, ancho de banda de la comunicación, el hardware computacional, el tiempo de cómputo, que es lo que más se enfocan ustedes, pero fíjense que puedo medir muchísimas cosas, ¿sí? Lo que yo mida de un algoritmo va a depender de qué, del problema que tengo que resolver. ¿Está bien? A veces yo decido sacrificar un poco de tiempo de ejecución para, por ejemplo, gastar menos ancho de banda. ¿Por qué? Porque las comunicaciones me las cobran. No sé, tengo que usar una conexión satelital para transmitir datos de no sé qué cosa. Entonces, bueno, quizás es más conveniente comprimir el archivo mejor, comprimirlo con un, no sé, con un algoritmo aritmético al mango con todos los parámetros, que tarda un montón en comprimir los datos, pero después ahorro mucho en comunicaciones porque transmito menos, ¿sí? De nuevo, siempre va a depender de qué queremos resolver. Depende del hardware con el que trabajemos, depende de muchas cosas, depende de todo. Si tenemos algo con poca memoria, usamos utilización, sí. ¿Por qué? Bueno, en general no hay una sola forma de resolver un problema y por ende hay muchos algoritmos. Por ejemplo, algoritmos de ordenamiento. Ya están en algoritmos 2. ¿Y cuántos algoritmos de ordenamiento conocen? 3, 2, más de uno, ¿sí? Che, y si el algoritmo de ordenamiento me ordena el vector, ¿para qué quiero más de uno si ya con uno no lo ordeno? 4. ¿Por qué?
Y bueno, porque hay algoritmos que se comportan mejor en ciertas condiciones. Entonces es bueno tener variedad para elegir. ¿Por qué se estudian? Bueno, ya hablamos por qué se estudian, ¿sí? De nuevo, les recomiendo que lo lean porque está muy interesante. El doctor Méndez lo escribió para algo. Discúlpame, Sí, eso lo del ordenamiento era, o sea, lo había explicado en algo uno Méndez y yo no lo llegué a entender en ese momento. Y era creo que lo pasaron en un momento, era algún logaritmo natural o algo por el estilo. Eh, Sería exactamente esto de lo que estamos hablando, ¿no? es de lo que vamos a hablar, pero sí. Ah, ok. Bueno, Sí. gracias. De hecho, lo vamos a ver ahora en un ratito cortito. Porque ahora lo que tenemos que hacer es, bueno, está bien, yo ya sé que me entendieron, ya establecimos que es imposible ver un algoritmo y sacar, esto va a tardar 3.7 segundos en ejecutar, es imposible, ¿sí? Eso ya es imposible, quedó determinado que es imposible. ¿Cómo hacemos? Bueno, tenemos que establecer ese modelo matemático del que hablamos. ¿Cómo establecemos el modelo matemático? Las buenas noticias es que no hace falta porque ya lo estableció gente mucho más inteligente que nosotros. Así que podemos aprovecharnos de su trabajo. Y acá sí, lo que decían muchos, la notación Big O, sí, la notación Big O es el modelo matemático que vamos a usar para medir el tiempo de ejecución de una función. ¿Sí? De nuevo, cuando hable acá de medir, es medir de forma comparativa. Lo voy a repetir cuantas veces haga falta. No vamos a tener nunca un tiempo concreto de ejecución. Es todo comparativo. ¿Sí? Bien, la notación grande, ¿a quién le gustan los límites? Porque acá vamos a empezar con los límites. Es una notación matemática que describe el comportamiento de una función en el límite. Esto también es una parte importante. ¿A nadie? ¿Cómo a nadie? Sí. Fíjense lo siguiente. Este es el gráfico que les da mayor dolor de cabeza a ustedes. Este y los que le siguen que son muy parecidos. Y son todos iguales. No son todos iguales. Tenemos el siguiente problema. Tenemos dos, por ejemplo, dos algoritmos de ordenamiento. ¿Sí? Ustedes ya vieron varios. Más de uno vieron, así que tenemos dos para comparar. Y dice, che, mirá, yo voy a aplicar un algoritmo de bubble sort que empieza recorriendo el vector de adelante desde el inicio al final, ¿sí? Y va aplicando el algoritmo. ¿Está bien? Ahora, tengo una segunda variante del algoritmo que hace exactamente lo mismo, pero empieza de atrás para adelante. Está claro que según cómo vengan ordenados los vectores, esos dos algoritmos, está bien, me van a ordenar lo mismo, pero se van a tener comportamientos casi opuestos, ¿sí? En cuanto a cuánto tarda en ejecutarse si yo lo tomo con el reloj cronometrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mejor caso de uno es el peor caso del otro. Y el peor caso de uno es el mejor caso del otro, ¿sí? Son opuestos. Estás en el mismo vector, claro. Entonces, yo no puedo comparar dos algoritmos tampoco pasándole el mismo dato y midiéndolo. ¿Sí? Como alguien dijo antes, che, midiéndolo. Está bien, pero ¿cómo lo mido? Yo estoy midiendo para un caso particular. Yo sé que para el caso en que medí el comportamiento, este es mejor que el otro. Ahora, ¿qué pasa con los casos que no estás midiendo? ¿Sí? ¿Se entiende ese problema? Sí. Ahora, otra cosa que me pueden llegar a decir y que es válido, es decir, si yo tengo que ordenar un vector de un elemento, va a ser muchísimo más rápido que ordenar un elemento, un vector de 100.000 elementos, ¿no? O de 1.000.000 de elementos. Suena razonable. Pero el algoritmo es el mismo, ¿o no? Sí, yo sé que sí. Entonces, lo que me está diciendo eso es que mi algoritmo va a tardar más o menos dependiendo de el vector a ordenar. ¿Sí? El algoritmo es el mismo, lo que cambia es la cantidad de datos que tengo que ordenar. Y eso es una de las primeras cosas que tenemos que hacer, es ver en base a qué fluctúa el tiempo de ejecución de nuestro algoritmo. Que generalmente no lo tienen ni que buscar, porque es el problema mismo que se los da. Si yo tengo que ordenar vectores, y mi algoritmo es un algoritmo de ordenamiento que ordena vectores, ¿cuál es el tamaño de mi problema? Y el tamaño del vector.
Si el vector es más grande, mi algoritmo va a tardar más. ¿Sí? ¿Se entiende? Mi problema ahora es ver cuánto tarda mi algoritmo dependiendo del tamaño del vector. ¿Me siguen? Es importante que me sigan. Si no me sigan, me dicen que no. Si no me siguen. ¿Sí? No. Excelente, Joaquín. Contame. ¿A dónde volvemos? Igual no se preocupen que esta parte es cortita. Son 20 minutos de teoría más o menos. Mate, sí. Sí, yo creo que más de 20 minutos no nos puede llevar. Y después empezamos con la parte práctica. Ah, esta pelotudez me estaba diciendo, es fácil. Joaquín, ¿te animás a decirnos qué parte quedó confusa y la volvemos a decir? No hay problema. La notación de la O, todavía no vimos notación de la O. No me puede confundir ahí porque no la vimos. Sí, de esta gente. Enfóquense, voy a sacar el apunte. Ahí está. Voy a sacar el main también, para que vean la pantalla en negro. Y voy a sacar esto también. Debería sacar todo. Debería hablarles sin nada en la pantalla, así no se distraen. El problema es el siguiente. Tengo un algoritmo, deja de compartir, te quedamos a oscuras, nos vamos todos. Tengo dos algoritmos que ordenan vectores. ¿Sí? O pensemos, tengo un algoritmo que ordena vectores. Digo, ¿cómo mido cuánto tarda, con un cronómetro, por ejemplo, cuánto tarda mi algoritmo de ordenamiento? Le paso un vector y mido, ¿no? Sí, con el reloj, tic, tic, me fijo cuánto tarda en ordenar un vector. ¿No? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Sí. Ahora, no va a tardar lo mismo si el vector es de un elemento que si el vector es de 1.000.000 de elementos, ¿no? Va a tardar muchísimo más si el vector es de 1.000.000 de elementos. Pero el algoritmo sigue siendo el mismo. Entonces, ¿me sirve medir con el cronómetro cuánto tardo en ordenar un vector si varía el resultado según la longitud del vector? ¿Cómo puedo utilizar eso? Algunos dicen que sí, otros dicen que no, o quizás sí venía de la respuesta de la otra pregunta. Pero el tema es que entonces quiere decir que lo que tarde mi algoritmo va a depender del tamaño del problema, ¿no? Mientras más elementos tenga que ordenar, más va a tardar. ¿Sí? Y esa es la parte importante, y acá es donde empieza la notación O. Si yo tengo más elementos a ordenar, tardo más. Entonces, ¿cómo yo genero una expresión matemática que me diga la relación entre el tamaño del problema y lo que va a tardar mi función? Y eso es Big O, ¿sí? Aunque sé que el objetivo igual es ver notación O, así que me callo. Porque comparás con el mismo caso de uso de los algoritmos. Pero dije un solo algoritmo. Pero si vas a comparar los algoritmos, ¿no deberías usar el mismo problema? Sí. Digamos, no vas a comparar un algoritmo que hace papa frita con un algoritmo que hace café. Es un problema distinto. No tiene sentido. Podés compararlos, sí. Mira, este algoritmo es más rápido que el otro. Es más rápido hacer un café que hacer las papas fritas. Y vos decís, está bien, ¿y qué hago con esa información? No sé. Me pongo un café. En el ejemplo no usé problemas distintos. En el ejemplo usé un algoritmo de ordenamiento que recibe un vector chico y un vector grande. ¿Cuál otro ejemplo di? ¿El de la suma? En un ejemplo uno sumaba y el otro sumaba. Eran dos algoritmos que sumaban. No sé cuándo. La longitud del vector. La longitud del vector no te cambia el problema. Es el mismo problema. Es ordenar un vector. El algoritmo es el mismo. ¿Qué fue lo que dije del Big O? Es que justamente lo que estamos hablando es el Big O. Si yo tengo un algoritmo de ordenamiento, ¿sí?, le paso un vector de un elemento, lo va a ordenar muy rápido. Si le paso un vector de 1.000.000 de elementos, va a tardar mucho más. Lo que significa que si yo tuviera una forma de predecir el comportamiento de la función según el tamaño del vector, tengo una función que me describe el comportamiento de la función. Básicamente tengo una función que me describe el comportamiento del algoritmo, eso quiere decir, ¿sí? Y eso es lo que nos interesa buscar. ¿De qué forma puedo describir matemáticamente un algoritmo? Bueno, busca
cómo se comporta según el tamaño del problema. Es lo que estamos buscando, o es lo que vamos a querer buscar. Y eso es lo que vamos a conocer después como notación O cuando lo veamos, pero todavía no lo vimos. ¿Sí? La eficiencia es directamente proporcional, depende del algoritmo, quizás sí, quizás no. En algoritmos de ordenamiento no. Así que no. A menos que encuentren algún método de ordenamiento que sea lineal y ahí ya nos vamos. ¿Estamos bien ahí? ¿Estamos mal ahí? Bien. Bien. Hasta ahí se entendió. Perfecto. Entonces, rápidamente, lo que entendimos hasta ahora es que, 1, yo quiero comparar algoritmos. 2, no puedo comparar algoritmos mirando el código generado, la cantidad de instrucciones que se van a generar o ver exactamente qué es lo que está pasando porque no es práctico, no hay forma de hacerlo. 3, vimos que vamos a tener que sí o sí buscar algún modelo matemático que me permita comparar algoritmos. 4, vimos que un algoritmo, el tiempo de ejecución de un algoritmo, cuánto tarda un algoritmo, el mismo algoritmo, depende del tamaño del problema que está resolviendo, ¿sí? Y entonces, en base a eso, dijimos, si al variar el tamaño del problema, mi algoritmo tarda distintos tiempos, si yo pudiera conseguir una relación matemática que me describa ese comportamiento, ya está, porque yo puedo comparar, digamos, expresiones matemáticas. Si yo sé que un algoritmo tiene esta expresión matemática y yo sé que el otro algoritmo tiene esta expresión matemática, yo puedo compararlas, ¿sí? Y básicamente de eso se trata Big O. Ahora sí es sencillo. Big O, no sé por qué le tienen tanto miedo, porque es sencillo. Es como un límite, todavía no hablamos de límites. Pero sí, hay límites en el medio. Pero lo que quiero que me entiendas, Mauro, antes de avanzar es esto. Estamos buscando una expresión matemática que me defina cómo se comporta la función o el algoritmo según el tamaño del problema. Y eso es todo. Si hablaste de límites, hiciste el spoiler. Sí. Y ahora sí, vamos a la parte del apunte. ¿Sí? Que básicamente lo que les dice acá es eso, ¿sí? Dice, bueno, la parte de las instrucciones o cómo lo... Ah, yo estoy compartiendo otra ventana. Sí. Ahí. Yo les digo, lo que dice el apunte, y les estaba mostrando cualquier cosa, es como decir que el tiempo de recorrer 1 metro y recorrer 40 kilómetros, claro, el algoritmo, vos tenés el algoritmo correr, y no es lo mismo correr 1 metro que correr 40 kilómetros. Sí, obviamente, es parecido a eso. Si tu algoritmo es correr, mientras más largo sea lo que tengas que correr, más vas a tardar. Y no es lineal tampoco, no es que si 1 metro lo hago en 1 minuto, re lento corría, 100 metros lo hago en 100 minutos. Porque a medida que vas corriendo te vas cansando también, ¿sí? Entonces no es una relación lineal. ¿Está bien? Me gustó esa pregunta. Está bueno. Bien. Vamos a volver después un poquito más a esto. Pero suponiendo lo siguiente. Si yo pudiera, como dijeron antes ustedes, che, sumo la cantidad de instrucciones y digo, esta función tiene tantas instrucciones y yo multiplico. Sí, no sé qué le pasó a Juan Pablo, se le prendió la cámara. Si yo multiplico la cantidad de instrucciones por lo que tarda cada instrucción, podría hacer eso, pero bueno, ya vimos que no se puede, eso es lo que dice el apunte. Básicamente lo que vamos a hacer es lo que dijimos, ¿sí? Buscar una expresión matemática según el tamaño del problema. ¿Cómo la encontramos? Ahora sí, va a la parte teórica matemática, que es la notación Big O. Acá, yo les voy a leer la definición, les voy a mostrar el gráfico, voy a intentar explicarles el gráfico, pero no se asusten porque es más sencillo de lo que parece, ¿sí? Se dice que la tasa de crecimiento de un algoritmo es Big O cuando sucede lo siguiente, ¿sí? T de n es igual a O de f de n si existe una constante positiva c y un n0 tal que T de n menor o igual que c por f de n, donde n es mayor que n0. Y yo entiendo que cuando vean esta expresión dicen, what the fuck. Pero si, ¿qué pasó acá? Me estaban hablando de una función, le buscamos una relación matemática y de repente me salen con esta expresión que no sé qué es, ¿sí? Bien, por eso les digo, vuelvan al apunte. Y el apunte dice que T de n es el tiempo de ejecución. Entonces, el tiempo de ejecución de una función, ¿sí? Volvemos al algoritmo de ordenamiento. El tiempo de ejecución del algoritmo de ordenamiento
¿cuál va a ser? De nuevo, tiempo de ejecución, no hablamos de un número concreto, hablamos de algo para comparar, una relación matemática. El tiempo del algoritmo, cuánto va a tardar mi algoritmo, es O. Esta O está acá, significa simplemente notación big O. De nuevo, ya se van a enviar más adelante. De f de n. Si existe una constante positiva c, básicamente acá está estableciendo cómo sabemos si existe f de n, ¿sí? Si existe una constante positiva c y un n0. Eso cuando vamos al gráfico es esto que estamos viendo acá, que en realidad c es k, pero bueno, hay que arreglarlo algún día. Y un n0 tal que se cumple esta relación. Como dijimos que TDN es el tiempo de ejecución del algoritmo, lo que estamos diciendo es que el tiempo de ejecución del algoritmo va a ser siempre menor o igual que la función matemática que estamos proponiendo nosotros por una constante, ¿sí? A partir de cierto punto. ¿F de n qué es? Bien. TDN es lo que tarda nuestro algoritmo, ¿sí? Lo que queremos averiguar. ¿Está bien? F de n es una función matemática. Por ejemplo, n cuadrado, n cubo, logaritmo de n. Una función matemática. ¿Sí? ¿Está bien? N factorial, sí, también. Una función matemática que depende del tamaño del problema. N. Entonces decimos que nuestro algoritmo, el tiempo de ejecución de nuestro algoritmo es O de una función, por ejemplo, O de n cuadrado, O de n cubo. Si existe una constante positiva c y un n0, tal que el tiempo de ejecución del algoritmo sea menor o igual que esa función multiplicada por c a partir de un n. ¿Sí? Si vamos al gráfico, esto es lo que significa. Significa, la línea roja es lo que tarda nuestro algoritmo, ¿sí? Esto es, de nuevo, es así nomás porque es genérico, puede ser cualquier cosa, yo no sé cuánto tarda. Pero si suponemos que nuestro algoritmo de ordenamiento, la variable n que está acá abajo, n es el tamaño del problema. A medida que voy agrandando el vector, el tiempo de ejecución de mi algoritmo de ordenamiento, que es la línea roja, va aumentando. ¿Sí? Quizás no hay una relación directa, lineal o cuadrática o lo que sea, y por eso el gráfico está así deforme. ¿Se entiende eso? La línea roja es el tiempo real que tarda nuestro algoritmo, que no lo conocemos. ¿Está bien? A medida que voy agrandando el vector, mi ordenamiento va tardando más. ¿Sí? Este tiempo es TDN. Es el que no sé. Este de acá. ¿Sí? Ah, muy bien. ¿O es el mínimo? ¿Qué mínimo? ¿Sí? Bien. Bien, entonces, si la línea roja es cuánto tarda mi algoritmo, yo lo que quiero buscar es una función matemática que se mantenga por arriba del tiempo de mi algoritmo. Y es básicamente eso lo que busco, y eso es Big N, Big O, ¿sí? Entonces, yo lo que digo es que si encuentro una función, si encuentro la función azul, que tiene una expresión, por ejemplo, n cuadrado, que yo sé que es n cuadrado porque la estoy proponiendo, y logro decir que a partir de cierto punto n cuadrado va a ser siempre mayor al tiempo de ejecución de mi algoritmo, puedo decir que mi función es O de n cuadrado, por ejemplo. Y eso es lo que les dice esta expresión de acá. El tiempo de ejecución de nuestro algoritmo es O de, por ejemplo, n cuadrado, si f de n fuese n cuadrado, si se cumple que el tiempo de ejecución de mi función siempre va a ser menor o igual que n cuadrado por una constante, ¿sí? A partir de un n mayor que n0. Este a partir de n mayor que n0 a veces los confunde y significa que quizás para valores chicos n cuadrado resulta muy grande para el problema. Pero a medida, y acá vienen los límites, ¿sí? Acá siempre voy a mirar a números muy grandes al infinito. A mí me interesa que esta relación se cumpla a partir de un n0. O sea, puedo correrlo lo más a la derecha que yo quiera y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque me voy a fijar en el infinito al final. Yo sé que esto es un poco rebuscado, quizás parece, no lo es. Pero se entiende la idea por lo menos. Es decir, yo sé que mi función es de alguna forma, la roja, yo sé que mi tiempo de ejecución es de tal forma, no sé de qué forma es, pero yo sé que está en algún lado, y yo sé que la función azul
a partir de cierto momento, a partir de, no sé, a partir de los 10.000 millones de elementos del vector, siempre el tiempo ese se va a mantener por arriba del tiempo de ejecución real del algoritmo, ¿sí? Estoy buscando una cota, ¿sí? Básicamente la función azul me dice, más que esto el algoritmo no va a tratar nunca. ¿Qué pasa cuando Big O es menor al tiempo de ejecución? No es Big O, por definición no es. ¿O te referís a esta partecita primera de acá? La primera parte se ignora. Básicamente la definición, que es esta, te dice a partir de un n mayor que n0. Todo lo que está antes que eso lo puedes ignorar. Y se sigue cumpliendo esta expresión. Vos necesitas que se cumpla a partir de cierto n. ¿Sí? Entonces, si vos decís, che, esta función parece cuadrática, pero si de 100 para abajo se pasa un poquito, no importa, porque a partir de 100 para adelante se cumple siempre. Entonces, ya está. ¿Sí? Tenés tu Big O. Eso significa, si mi algoritmo de ordenamiento fuese bubble sort, y yo digo, no sé, esto es n cuadrado, y digo que n cuadrado va a ser siempre mayor o igual que ese tiempo, ya está. Mi función de bubble sort es O de n cuadrado, y lo puedo expresar de esa forma. La C sería en qué momento, la C sería en ese momento en que siempre fn es mal. No, eso es n0. Esto, chicos, esto es análisis matemático, esto no es computación. Esto es n mayor a n0, se refiere a la variable n, que crece a la derecha. Pero la constante c está multiplicando f de n. O sea, básicamente, ¿qué significa eso? Significa que es lo mismo n cuadrado que 2n cuadrado, que 3n cuadrado, que 150.000 n cuadrado. ¿Sí? Si la función que acota por encima al tiempo de ejecución de tu algoritmo es 10 millones por n cuadrado, el Big O de tu algoritmo es n cuadrado, sin la constante. Las constantes no interesan. ¿Sí? Básicamente eso es lo que significa. Las constantes no me interesan. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende más o menos la idea de Big O? A alguno le podrá quedar la duda. Che, pará. Yo ahora sé que Big O significa... Si yo tengo un algoritmo que es Big O n cubo, significa que el tiempo de ejecución de ese algoritmo, el tiempo real de ejecución de ese algoritmo, nunca va a superar n cubo, donde n es el tamaño del problema. ¿Sí? Si yo tengo 100.000 elementos, 100.000 al cubo, me va a decir más o menos cuánto va a tardar. ¿Sí? Ahora, ¿cómo encuentro que es n cubo y no que es n cuadrado o que es n? ¿Cómo encuentro eso? Todavía no lo vimos, antes de que pregunten. No entendí por qué podemos ignorar las constantes. Por la definición. La definición formal dice que tu algoritmo es Big O de f de n si se cumple que t de n es menor que una constante por f de n. ¿Sí? O sea, no importa cuánto es la constante. No importa si la constante es 1, 10, 100 o 1.000.000. No importa. Vos decís que es O de f de n. No, que es... Vos decís que es O de n cuadrado. No, que es O de 10 por n cuadrado. O de 100 por n cuadrado. Vos decís que es O de n cuadrado nada más. O sea que si es O de n cuadrado también es O de n a la m. Sí. Obviamente. Yo puedo... De nuevo, como esto es una cota... Yo puedo encontrar una cota, digo, che, esta función se comporta linealmente. Ok, yo sé que se comporta linealmente, entonces O de n podría ser una cota. O de n cuadrado es cota, O de n cubo es cota, O de n factorial es cota, son todas cotas, ¿sí? Pero tampoco exageremos, buscamos siempre la menor posible. No nos vayamos tan lejos. Si no, bueno, todas las funciones que tengo son Big O n factorial. Pues está bien, ¿y de qué te sirve eso? Para nada. El supremo ni. Ya vamos. No necesariamente el supremo. Una duda, entonces. ¿Los valores en la imagen de la función de tiempo de ejecución son solo valores aproximados? Estos son valores que no existen, es simplemente una representación. Lo que se representa acá es lo siguiente. La línea roja es tu algoritmo. La línea azul es el Big O, digamos. ¿Cuánto decís que... ¿Cuál decís que es tu cota?
La K está representada acá porque vos multiplicás K por FDN y este es el N0, es a partir de qué punto empieza a cumplir. Es una representación gráfica de esta fórmula, ¿sí? O de este enunciado, nada más. ¿Sí? Bien. Después tenemos Big Omega. Tenemos algunas variantes, digamos, que no las solemos usar nunca, Small O y Big Theta. Y creo que esa es la última. Sí, bien. Si quieren las podemos ver, porque estamos. Pero por ejemplo, tenemos Big Omega, que es esta omega, y tenemos una definición parecida a la de antes. ¿Sí? Decimos, TDN va a ser omega de una expresión si existe una constante positiva C y un N0, estamos parecidos a antes, tal que TDN sea mayor o igual, ¿sí?, que C por GDN. Fíjense que la diferencia es que uno es por arriba y otro es por abajo, ¿sí? Es la misma expresión. ¿Está bien? En uno buscamos la cota superior y en otro la cota inferior. Yo en este caso, Big O me dice, mi algoritmo no va a tardar más de este tiempo. Hago una pausa y rebobino. Qué expresión vieja, ¿no? Cuando hablo de tiempo, no hablo de tiempo real, no hablo de tiempo con el reloj, ¿sí? Acuérdense de eso, acá nunca hablamos de tiempos concretos, hablamos de tiempos comparativos. Una expresión, Big O, me va a decir nunca va a tardar más que esto en ejecutarse, y Big Omega me va a decir nunca va a tardar menos que esto en ejecutarse, ¿sí? Es la de la inversa, ¿está bien? Una cota por arriba, otra cota por abajo, ¿sí? Pero es básicamente lo mismo. Bien. Bien. Después tenemos small o y big theta. De nuevo, tenemos un choclazo que la definición que dice, se dice que la tasa de crecimiento es small o cuando TDN, que era el tiempo de ejecución, o no cuando, sino TDN es small o de PDN, donde PDN es la función matemática, TDN es el tiempo de nuestro algoritmo, si se cumple que el tiempo de ejecución es igual a O, a small o de PDN, ¿sí? Básicamente lo que me está diciendo ahí es que la aproximación o la cota que yo encontré es exactamente el tiempo de ejecución de mi algoritmo. Digo, wow. Che, hay algo mal acá. Esa era Big Theta, pará. Y TDN es distinto de... No, acá me parece que Mariano metió la pata. Sí, no, esa era Big Theta, no era Small O. Ignoren Small O, le voy a decir a Mariano que corrijamos eso. Hay algo que está mal ahí. Vayamos al Big Theta, que ese sí era. La tasa de crecimiento de Big Theta es cuando, ahí sí, solo sí, O de HDN y TDN es igual a esto. Entonces, acá sí, Big Theta es cuando tenemos la familia de funciones que acota por arriba y por abajo. Ahí está, sí, nadie vio nada. Nadie vio nada. Después vamos a hacer corregir la fórmula porque está mal. La escondemos. Acá la ponemos bajo la alfombra y nadie vio nada. Y nos enfocamos en Big Theta. Eso. ¿Sí? Ahora sí. Big Theta es cuando se cumple que el tiempo de ejecución es Big O por un lado y Big Omega por el otro, ¿sí? O sea, Big O se acuerdan que acota por arriba y Big Omega acota por abajo. Eso es lo que vimos recién. Big Omega, ¿sí? O sea que cuando hablamos de Big Theta tenemos las dos cotas juntas. Tenemos la cota superior y la cota inferior, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Que también veo que está mal escrito los paréntesis, pero no importa. ¿Se entiende eso? Big Omega es simplemente la familia de funciones que acota por arriba y por abajo. Así como en el gráfico. ¿Ves que en este caso encontró una función que acota por arriba y que acota por abajo? Es así. Porque vos le cambiás la constante. Claro, es el sándwich, sí.
Pero sí, acá la constante se la pifió. Es una familia de funciones. Básicamente lo que estamos buscando es una asíntota, sí. Pero desde que empezamos. Cuando hablamos de una función que acote por arriba o por abajo, puede ser una asíntota. La que usamos de acá es Big O. Porque es la que nos resulta útil. Big Omega no es útil para nada. Bueno, a nosotros por lo menos. Small O, Big Theta, tampoco, la verdad. La que tiene sí fines prácticos es Big O. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos para encontrar esas expresiones matemáticas? Pues yo hasta ahora le dije, ¿por qué solo Big O? ¿Por qué solo Big O? Es una pregunta rara, ¿no? Porque vos decís, che, yo tengo mi algoritmo. Quiero que mi algoritmo sea lo más eficiente posible. ¿Cómo hago que mi algoritmo sea lo más eficiente posible? Bueno, busco distintas versiones del algoritmo. Busco un bubble sort, un merge sort, un shell sort, cualquier tipo de sort y digo cuál es más eficiente y uso eso. ¿Por qué? Porque quiero que tarde lo menos posible. Porque quiero ocupar la menor cantidad de recursos. Porque quiero que ocupe la menor cantidad de memoria posible, etc. ¿Sí? Ahora, eso es lo que me da Big O. Big O me va a dar una cota máxima. Me va a decir, más de esto no va a tardar, no va a gastar, no va a hacer, etc. Big Omega me va a decir, menos de esto no va a gastar. Y de ahí para arriba hasta el infinito, ¿sí? Por eso es más útil generalmente tener una cota máxima. Es decir, de acá no va a pasar que decir, de acá no va a bajar. Y vos decís, está bien, de acá no va a bajar, pero para arriba se puede ir hasta cualquier lugar. O sea, Perdón, una consulta. sí. Entonces el Vigo no es solo para los tiempos de ejecución, sino para la cantidad de recursos consumidos y todo lo demás. Va a depender de cómo lo plantees. Acá en la materia lo vamos a plantear generalmente para código y para ver el tiempo de ejecución. De nuevo, tiempo de ejecución no es absoluto, sino que es relativo, lo que va a tardar el algoritmo. Pero como vimos al principio, el rendimiento de un algoritmo puede estar medido con muchas variables, ¿sí? Puede ser la utilización de memoria, el ancho de banda que usamos, la utilización de hardware, el tiempo de cómputo que sí que vamos a usar nosotros. Pero por eso es lo que empezamos hablando. ¿Qué vamos a medir en un algoritmo? Bueno, ¿cuántos recursos usa? Recursos puede ser un montón de cosas y depende de la definición del problema, ¿sí? Pero sí, Claro, para nosotros el Vigo que vamos a usar es orientado al tiempo. sí, el concepto es el mismo. Big O sea orientado a tiempo, a cantidad de memoria, lo que sea. Matemáticamente Big O y Big Theta son lo mismo. La definición ok. no cambia. Es simplemente una cota superior y una cota inferior. Mi algoritmo no usa más de n cuadrado de memoria. O sea que si viene un vector de 10 elementos, no va a usar más de 100. ¿100 qué? ¿Qué unidad es esa? Bueno, no tiene unidades, ¿sí? Lo voy a seguir repitiendo. No hay unidades acá. Una consulta, Sí, entonces el Big Theta sería más que nada como que el Big O, eh, pero siendo más exacto, por así decirlo. O sea, no. porque no te decía, o sea, no tarda más de esto ni menos que esto. Claro, pero eso no necesariamente significa que sea exacto. Ah, ok. Porque vos Eh, decís, mi función está entre k por n y k2 por n. Che, y en el medio, no sé, ¿qué pasa en el medio? No lo sé, eso por ahí se va abriendo así. No sé si llamarlo exacto. Simplemente tenés dos cotas. Tenés la cota superior y la cota inferior. Te da más información. Pero no sé si llamarlo más exacto. ok, ok, perfecto, gracias. Nada. Es más trabajo hacer el Big Theta que el Big O. Y tenés que verificar dos cosas. Siempre verificar dos cosas va a ser más difícil que una. Así que sí. Bien. Para analizar notación asintótica, veas el siguiente ejemplo. Acá pone el ejemplo más básico que es la búsqueda lineal. Ustedes saben que la búsqueda lineal es simplemente recorrer un vector o una lista, lo que sea, e ir buscando algo. Va buscando elemento por elemento, por eso se llama búsqueda lineal. ¿Sí? Acá está bien comentadito el código, encontré, no encontré. Y acá vamos a empezar a ver cómo calculamos esto, porque hasta ahora vimos lo conceptual, ¿sí? Lo conceptual es qué estamos haciendo. Ahora vamos a los números. Números, no hay muchos números acá. Básicamente tenemos un array, tenemos un tope, tenemos un valor, tenemos un for y tenemos un if. ¿Sí? Acá empieza a describir cómo funciona. Acá empieza a hacer lo que nosotros hacíamos antes, que era
Che, ¿cuánto tarda? Tardó 0,34 nanosegundos. Ok. Depende de la velocidad de hardware, del compilador, del lenguaje, depende de la calle. ¿Sí? Es impredecible. Medirlo así con el reloj, de nuevo, nos da un número lindo, pero no nos sirve de nada. Esto es lo que ya vimos. Sí, nada. Propiedades, no, yo quiero los ejemplos. Las propiedades por ahí está buena verlas, pero... bueno, miremos rápido las propiedades. Las propiedades de Big O. F es Big O de G, de nuevo. F es nuestro algoritmo y G es lo que nosotros proponemos decir, bueno, n cuadrado, ¿sí? F no crece más rápido que G. ¿Por qué? Porque es la cota, ¿sí? Si crece más rápido que G se va a pasar algún día, no es lo que queremos. Esto de nuevo son propiedades matemáticas, por eso no sé si detenerme ahí. Nada, sí, nada, son propiedades matemáticas. Eso, a Mariano le encanta el tema matemático, pero de nuevo yo les recomiendo que lo lean después porque está muy interesante. De verdad está muy interesante. Pero no... Nada. ¿Sí? Ahora sí. Las propiedades... Bueno, estas propiedades sí son interesantes y son las que vamos a usar para calcular. Así que estas sí. Si yo tengo una función, ¿sí? Tengo un algoritmo o una parte de un algoritmo que tiene un O de n que es f de n, ¿sí? Tengo una notación big O que me da f de n y tengo otra parte del algoritmo que me da g de n, ¿sí? Y eso es interesante porque después nos va a ayudar a calcular. Yo sé que si combino esos dos partes del algoritmo, el tiempo total expresado en big O va a ser el máximo de las notaciones big O, ¿sí? O sea, si yo tengo mi algoritmo, lo divido en dos partes, y bueno, esta parte es O de n, esta parte es O de n cuadrado. ¿Qué pasa cuando junto las dos partes del algoritmo y hago un solo algoritmo con esas dos partes? Lo que me dice esto es que la notación big O de todo eso combinado va a ser el máximo de los dos. ¿Cuál es máximo? ¿N o n cuadrado? ¿Cuál es más grande? N cuadrado. Entonces, al combinarlo, no es que hago n cuadrado más n. Es n cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me quedo con el más grande. Menos al principio. Al principio no te importa. Acordate que acá estás buscando una cota, pero que se cumpla a partir de un n0. Básicamente estamos buscando un límite. El límite en el infinito. Cuando calculemos big O, vamos a calcularlo en el infinito. Vamos a mirar bien adelante. ¿Sí? Bien al infinito. Por eso tiene sentido también esto. Porque si ustedes lo piensan de esta forma, decís, che, tengo una parte del algoritmo que es O de n, y tengo que la otra parte es O de n cuadrado. ¿Sí? Cuando yo combine estas dos cosas, es como si las estuviese sumando, ¿sí? Porque sumo el tiempo de uno y el tiempo del otro. ¿El tiempo se suma? Sí, yo qué sé. Ahora, cuando nosotros analizamos eso en el infinito, n más n cuadrado en el infinito, ¿qué va a pasar? Y el n cuadrado va a tener muchísimo más peso que el n. Entonces el n lo terminamos descartando, ¿sí? Esa es la explicación así de informáticos de por qué no nos importa y por qué nos quedamos con el más grande. Porque en el infinito el más grande se va a hacer mucho más grande. Estos contenidos teóricos se evalúan solo si puedes definir el ego de un algoritmo. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? No entendí la pregunta. La otra propiedad nos dice que si yo tengo dos partes de un algoritmo y multiplico una parte por la otra, ¿qué significará multiplicar? Y yo qué sé, por ejemplo, tengo un for, tengo algo que se repite tantas veces, es medio raro. Lo que voy a hacer en ese caso es tomar el máximo, pero no entre las dos, ¿sí? Sino que voy a combinarlas. Voy a hacer la composición de funciones, que en realidad el máximo está el pedo ahí, pero es la composición, ¿sí? Si en parciales finales se evalúan estas Perdón, reglas. No, El sí, T y 2, ¿se refiere a T2? sí, Ah, listo. olvídate. Sí. Pero es básicamente la composición. Y eso más o menos tiene sentido, ¿no? Porque vos decís, che, tengo una parte del algoritmo que puede ser, por ejemplo,
esta es parte 1 del algoritmo. Y de repente, toda esta es la parte 2 del algoritmo. Porque sí, porque lo llamé de esta parte, de esa forma. ¿Sí? Parte sub 2, no. Seamos consistentes, parte 2. Y lo que me está diciendo es que yo estoy repitiendo parte 2 y parte 1 sería el for. Entonces sí, parte 1 sería el for, lo que tardo en hacer el for. ¿Sí? El tema de incrementar variables y lo que sea. Y parte 2 es la parte que repito. Estoy multiplicando parte 2 por parte 1 porque se repite n veces. Más o menos ese es el concepto, ¿no? Estoy repitiendo cosas. Entonces, si yo tengo n cuadrado, bueno, estoy multiplicándolo. Ahora vamos a ver. Yo quiero dejar estas propiedades de lado y quiero ir... Bueno, acá está lo que decíamos antes del límite, de la parte teórica. Acuérdense que siempre tomamos el límite. La justificación matemática. Las funciones asintóticas más comunes que vamos a usar. Constante, logarítmico, logaritmo cuadrado, bla, bla, bla. Estas son las que vamos a usar. Aquí está el grafiquito. Pero lo que me interesa es... Mariano, ¿dónde estaba la parte práctica? Acá, la parte práctica. Ya llegamos, esta vez no faltaba mucho. Bien. Hagamos una pausa acá, no para cortar. Quiero hacer una pausa para que me digan si vamos bien y van entendiendo antes de seguir bajando. Esas reglas sirven para sacar el TDN, sí. Pero eso cuando lleguemos a la parte práctica me faltan 2 hojas. No está mal llamarlo eso asíntota, ¿por qué? Y porque asíntota es el valor al que tiende la función hacia el infinito. Sí, pero es una función que te sirve de asíntota. Una función, una asíntota... Está bien, vos lo decís desde el punto de vista estrictamente matemático. La asíntota es el valor al que no te acercás. Sí, quizás no, pero es la definición de asíntota. Es una función a la que vos te acercás infinitamente, pero nunca la llegás a tocar. Pero sí, es eso. Porque dijiste que tomaba qué cosa. ¿La parte límite es muy importante? No. No, ya te entendí, Mateo. La parte del límite es importante tenerla en cuenta, pero no saber la fórmula. De hecho, la regla del L'Hopital y todo eso para derivar, eso no me interesa. Lo que me interesa que sepan es cuando calculo Big O, lo calculo en el infinito. No es que digo, mi algoritmo es O de, no sé, estoy acordándome de las cosas que me pusieron en el final la última vez y me da tristeza. Me pusieron O de 1. Decís, este algoritmo es O de 1. ¿Por qué? Porque le pasé para ordenar un elemento. Y vos decís, che, ¿tu algoritmo de ordenamiento es O de 1 porque lo mandaste a ordenar un elemento? No. El algoritmo de ordenamiento vos lo tenés que evaluar en base al tamaño del problema. Que para este caso puntual el tamaño sea 1, no significa que tu algoritmo es O de 1. Significa que analizaste mal. Porque el tamaño del problema siempre va a ser n, y n puede valer desde 1 hasta el infinito. Y vos lo que tenés que analizar es en el infinito, y ahí está el tema del límite, ¿sí? Esa es la parte del límite que me interesa que entiendan. Que el tamaño del problema lo vamos a estirar hasta el infinito para ver cómo se comporta. Esa es la cuestión. No sé si te respondí bien, Mateo, o si no se quedó claro. Pero básicamente el tema del límite es, entiendan que analizamos en el infinito. No que nos quedamos a mitad de camino o al principio, decir, me pasaron ordenadas cosas, entonces es O de 2. No. Esta tablita, que es lo mismo en el gráfico, son las complejidades más comunes que vamos a ver y que son las más fáciles de trabajar. ¿Sí? Que de hecho está en el grafiquito de más abajo, que es más lindo. Que es O de 1. Si algo es O de 1, significa que es complejidad constante. ¿Sí? ¿Por qué O de 1 y no de O de 10 o de 100? Porque como dijimos antes, las constantes no me interesan. 1 por 100 es 100, entonces el 100 es una constante, lo saco. ¿Sí? Logaritmo de n, O de n log n cuadrado, n cubo también es común. 2 a la n factorial. N a la n, no me vengan con n a la n, por favor. Esas son las más comunes, las que vamos a trabajar acá. Las que vamos a trabajar acá son O de 1,
O de log n, O de n, O de n cuadrado y O de n cubo. Las demás no las vamos a tocar casi nunca. ¿Sí? O de 1, O de log n, complejidad logarítmica. Esto lo dejamos para la parte práctica. Está bien, sí. Esos son ejemplos de cada uno de los casos, si quieren ver. Pero vamos a... Sí. ¿Qué quería decir algo? Pablo, sí. ¿Los más comunes? ¿Cómo? Habías dicho 3. Los más comunes que vamos a ver. Sí, no son 3, son O de 1, que es complejidad constante. No importa el tamaño del problema, siempre me va a devolver lo mismo. Por ejemplo, fíjate el algoritmo que teníamos acá. Pero no quería meterme mucho en esto en concreto porque todavía no vimos la definición de instrucción. Pero supongamos por ahora, hasta que veamos otra definición, que cada una de estas líneas es una instrucción, ¿sí? Supongamos eso. Si suponemos eso, ¿cuántas instrucciones ejecuta sumar números? Bueno, si yo tengo que sumar esta cantidad de números, va a ejecutar este for esta cantidad de veces. O sea, si esto es n, si yo lo estiro hasta el infinito, ¿esto cómo va a crecer? Mientras más crezca esto, más va a crecer el tiempo de ejecución. O sea, es lineal, es O de n, ¿sí? ¿Cómo varía? Bueno, varía según la variable. Como esta es la variable, esto es O de n. Ahora lo vamos a ver más formal. Vamos a ver bien cómo contamos las instrucciones. Pero si esto es n, digamos, el tamaño del problema es n, y lo que va a tardar va a variar en función de eso, ¿sí? En cambio, en este que calcula lo mismo, no importa si esto es 1, 10, 100 o 1000. Siempre va a ejecutar una sola instrucción, no hay un for. Entonces, esto es O de 1. Siempre va a ejecutar una instrucción o un número constante de instrucciones. Por eso se dice O de 1 es constante, ¿sí? Las que vamos a ver es O de 1, O de n, O de logaritmo de n, O de n cuadrado y quizás O de n cubo, más una más que vamos a ver ahí después, pero no importa, es lo mismo. En el for debería ser i menor al límite igual. De hecho, sí. Si no hubiese sido constante. Sí. No dependía de la variable que le pasábamos. Sí. Si estoy haciendo un for nesteado, anidado se dice, de otra vez n, estoy haciendo O de n cuadrado. Sí, todavía no vimos eso, pero sí. Antes de ir a la pausa vamos a hacer un par de ejercicios de estos. Así se van a la pausa y después lo van procesando, ¿sí? Estos ejercicios, vamos a hacer rápido estos ejercicios, si quieren también podemos hacerlo. Pero es muy matemático, ¿sí? Dice, por ejemplo, demostrar que esto es O de x cubo. Pará, no es tan complicado como parece. ¿Qué me está pidiendo acá? Me está pidiendo demostrar que algo es O de algo, ¿sí? Ok. ¿Qué significaba la demostración? ¿Qué significaba que algo fuese O de n o O de algo? Significaba que el tiempo de ejecución estaba acotado por esa otra función, ¿sí? O sea, me está preguntando, ¿esto está acotado por x cubo? ¿Sí? Básicamente eso es lo que me pregunta. Hacelo el finito, que es el infinito que dice ahí, y lo que más pesa es el x cubo. Sí, pero no. Fíjate, si yo agarro estas dos funciones y las dibujo, O de x cubo es una función, y esta tiene una parte cuadrática, también una parte lineal, y es 4x cubo, o sea que va a ser mayor, ¿no? Va a ser más grande. Y ahí es donde entra en juego la parte de la constante. Ok, esta tiene un 4 acá, pero si yo a esta le pongo un 100.000 x cubo, bueno, que dice x3, en realidad es un x cubo x cuadrado, ¿no? Yo lo estoy diciendo. Si le pongo un 100.000 x cubo, está bien, va a ser mucho más grande que esto. Está bien, pero en el 0, y en el 0 esto da 0,012. ¿Sí? Está bien que en el 0 esto te va a dar 0 y esto 12. ¿Se entiende esa parte? Che, en el origen y en los primeros valores, esto no va a ser más grande que esto. Es un tema matemático. Pero a partir de cierto número, cuando esta y esta, la cuadrática y la lineal, dejen de molestarme, bueno, es una constante, no es una lineal. Cuando esas dejen de molestarme, este 1.000.000 x cubo va a ser muchísimo más grande que esto, ¿sí?
Entonces yo puedo decir que cumple la definición. Este x cubo va a acotar esto. ¿Sí? ¿Eso es lo de la propiedad de la suma? De hecho, acá podés ver la propiedad de la suma, como dice Carolina, porque mis partes serían 4x cubo, 7x cuadrado y 12. Y cuando yo me voy al infinito, el 12 es una constante, no me interesa. El x cuadrado también crece, pero x cubo va a crecer mucho más. Entonces en el infinito me va a interesar el x cubo, que es el que más crece. Entonces el comportamiento de todos estos tres algoritmos juntos, ejecutados uno después de otro, es x cubo. Es lo que más pesa. Lo demás lo puedo descartar porque no tarda tanto, comparado con x cubo. ¿Sí? Pero sí, Carolina, es eso. Y el otro dice demostrar que f de x bla, bla, es o de x. ¿Sí? ¿Por qué los exponentes están como subíndices? Bueno, che, puede pasar. Problema de... Sí, es porque está mal escrito, nada más. Se le pifió ahí. Demostrar que f de x, x más 7, es o de x. ¿Cómo lo demostramos? Es lo mismo. ¿Sí? Yo sé que a partir de cierto punto, esta x, si pongo, no sé, 10x por ejemplo, 10x va a ser mucho más grande que x más 7 a partir de cierto punto. ¿Y el 6K cuáles serían? Bueno, los podemos buscar si quieren. Hagamos esta que es más fácil. Yo tengo por un lado... ¿Cómo lo hacemos? Yo tengo que encontrar, ¿no? Tengo x más 7, y por otro lado tengo o de x, ¿sí? La cosa es así. La definición me dice que esto va a ser x más 7. Lo puedo tratar como o de x cuando a partir de cierto n0 mayor a n, o n mayor a n0, ahí está, a partir de cierto n mayor a n0, se cumple que esto va a ser siempre menor a una constante por esto. ¿Sí? O sea que x más 7 va a ser menor a k por x. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Está difícil látex? Le pifió la tecla varias veces. ¿No entendiste el paso? No hay un paso. Es básicamente la definición. La definición te dice, esto es TDN. TDN es menor que K por f de n. Si se cumple esto, f de... K por f de... Sí, pongámosle n. Me gusta más el n minúscula. N. ¿Sí? A partir de... Desde algún n mayor a n0. ¿Sí? Eso es lo que me dice la definición. Si se cumple esto, entonces yo puedo decir que TDN es O de f de n. ¿Sí? Es básicamente la definición. Ahora, si yo digo que se cumple esto, lo que estoy diciendo es que a partir de cierto punto, a partir de cierto n0, x más 7 va a ser menor que k por x. ¿Sí? Entonces, vos decís, che, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que de alguna forma despejar estas ecuaciones. Hasta vas a encontrar el n0. Sí, es básicamente eso, es un problema matemático, no es un problema de informática, digamos, es un problema de análisis, de álgebra, lo que sea. Y nosotros tendríamos tn cubo más tn cuadrado. ¿En el otro? Sí, en el otro tenés eso. Ese es el anterior, ese es este. ¿Sí? No sé si están mezclando el primero con el segundo. Estamos con el segundo. Si quieren hacemos el primero, pero es lo mismo. Enfóquense en uno y hacemos uno. ¿Sí? Necesito que se enfoquen en uno. Bien. Ahora, encontrar el C y el K es buscar cómo satisfacer esa ecuación. Si yo digo, che, no sé, busquemos un... Yo digo que K igual a 10 puede servir. K igual a 10 puede servir. Sí, yo qué sé, porque eso me da x más 7 menor a 10x, por ejemplo. Ok. Y esto se tiene que cumplir. En realidad esto, si yo reemplazo n, si es n, que es lo mismo, para que la variable. Yo digo que esta expresión tiene que ser real, o tiene que ser verdadera,
a partir de cierto n0. ¿Y cuál es ese n0? Podemos probar, ¿no? ¿Qué pasa si n es 0? Si n es 0, este lado es 0 y este lado es 7. No se cumple. 7 novenos. 2. 7 y 2, 9. 9 va a ser menor a 20. Sí, cumple. Sí, cumple. Ya está. ¿Te gusta el 2? Ponemos el 2. Entonces podemos decir que K es 10 y N0 es 2, por ejemplo. Ya está. Y si yo tomo esta definición, ¿sirve? Y a ver. Si yo digo que N0 es 2, esto es 2, 7, 9, esto es 20. 20 es mayor. ¿Sí? O sea que yo con esto demostré que esto es real. O sea, si esto se cumple, significa que x más 7 es O de x. Y en realidad es O de n, ¿no? O de n. No sé por qué lo puso con x si en realidad siempre usamos n's. Pero bueno, no importa, es Mariano. ¿No existe 0.7? ¿Qué? Para que cada vez que me mandan un mensaje me aparece una notificación que dice 2, 1. Sí, puede haber uno menor también, no importa. Fíjense que la definición dice para un n mayor que n0. Se cumple para n0 igual a 2 y seguramente se va a cumplir para n0 igual a 100. Sirve también. Lo podemos correr tan a la derecha como quieran. No hay drama. ¿Es menor o igual? No, no es menor o igual. ¿Qué cosa? Esta es menor o igual. Esta de acá. Eso decís. Pero no te importa. Vos estás intentando encontrar valores exactos para que esto te dé lo mínimo. No te gastes. No hace falta. Tengo que verificar la condición y ya está. Exactamente. Para demostrarlo, si vos encontrás un K y un N0, ya demostraste que se cumple la relación. Si se cumple la relación, puedes decir que es O de n. Ya está. ¿Sí? Es simplemente eso. Si vos encontraste un K y un N0, o en el código creo que el coso decía un C y un K, es lo mismo. Si vos ya encontraste esos valores, estás demostrando que se cumple la ecuación. Que por algún lado estaba. ¿Sí? Estás demostrando que se cumple esta ecuación. Si se cumple esta ecuación, porque encontraste el C y el N0, podés decir que esa función es O de esa otra función que comparaste. ¿Sí? Ya está. No hay nada más. Eso es todo. Es muy sencillo. ¿Está bien? Bien. Y acá vienen las reglas. Les doy 10 minutos si quieren. Volvemos en 10 minutos y ya nos ponemos a calcular concretamente, ¿sí? ¿Qué cosa? Para que estiren las piernas. Yo, si quieren, sigo de largo, me da lo mismo. Pero para que pasen a estirar las piernas, juntar agua para el mate, o lo que sea que hagan. Vamos a cerrar el video.